Muy buenos días, esta es la primera edición de su programa Zona Franca con Jenny Vilcatoma, un espacio que los acompañará los días lunes, miércoles y jueves de 10 a 11 de la mañana. Este espacio servirá para que podamos hablar de los temas más álgidos, más espinosos de la coyuntura política nacional y asimismo de los problemas de corrupción que aquejan a todo el territorio nacional en sus diferentes departamentos y provincias. Será una ventana donde podamos decir las cosas de frente, sin miedo a nada, donde tengamos que descubrir la verdad a través de investigaciones serias y comentadas por los mejores especialistas. Para nosotros es un día muy importante porque iniciamos un nuevo programa que servirá para que el trabajo de fiscalización que venimos realizando arduo a diario pueda ser conocido por todos los ciudadanos que a través de la web nos puedan seguir. Zona Franca apuesta por descubrir la verdad. Zona Franca dirá las cosas como son, sin tapujos. Quiero empezar este primer programa haciendo una pequeña reseña y valorando lo que Expreso publicó hace muchos años y que no fue valorado por el Ministerio Público para que se pueda dar inicio a una investigación. Muchos nos preguntamos, ¿quién es el responsable de tanta impunidad? ¿Cómo es posible que empresas brasileñas que integraron organizaciones criminales, porque ahora nos damos cuenta que son varias en diferentes momentos de la historia del Perú, cómo pudieron actuar durante tanto tiempo de manera impune? ¿Cómo es que solo a raíz del escándalo internacional, solo a raíz de que en Estados Unidos la Corte de Justicia inició una investigación, sometió a Marcelo Odebrecht al procedimiento de delación, solo a raíz que en Brasil se revelaron estos graves actos de corrupción, es que en el Perú se adoptan acciones concretas? Expreso, el 7 de abril del año 2008, y aquí lo puedo mostrar, hizo una publicación muy importante y reveladora. ¿Cómo es que la Interoceánica Sur aún no era inaugurada y ya se rompía a pedazos? El título de esta publicación es La estafa del siglo, y podemos ver cómo un representante, un periodista de Expreso, logra tener morteros de la capa asfáltica de esta carretera que solamente tenía un espesor de 1.5 centímetros, cuando lo correcto en este tipo de carreteras a nivel de la selva tenía que ser de 7 centímetros. Vemos cómo Expreso de manera valiente hace una publicación todavía el 7 de abril del año 2008, logran evidenciar cómo es que estaba mal construida esta carretera. Es más, dicen que con una navaja pueden lograr sacar esta carretera asfáltica que ya de por sí evidenciaba unas graves irregularidades en su construcción. Y nos preguntamos qué sucedió o cuáles fueron los entretelones de esta noticia. Hemos conocido en forma posterior que publicada esta noticia, Diario Expreso recibió la interferencia, la participación de varios integrantes del gobierno que se sintieron muy molestos y muy afectados por esta revelación, que todavía en el 2008 ya nos daba a conocer, más allá de los actos de corrupción que el día de hoy ya son de público conocimiento, todas las irregularidades que se estaban dando en la ejecución de la obra. ¿Cómo es posible que esta carretera podría haber, o este pavimento, presentaba solamente un espesor de 1.5 centímetros. Yo quisiera preguntar aquí de forma directa al fiscal de la Nación, que es el representante del Ministerio Público, ¿cómo es posible que esta noticia no dio lugar a que un fiscal inicie una investigación de oficio? Pues si hubiera sido así todavía en el año 2008, quién sabe, a la fecha ya tendríamos una sentencia que seguramente en el desarrollo de las investigaciones hubiera revelado estos graves actos de corrupción que el día de hoy comprometen a una serie de funcionarios y a figuras presidenciales como el señor Alejandro Toledo y en forma posterior a diferentes presidentes como el señor Ollanta Humala, que también se encuentra cuestionado en relación al gasoducto. Y bueno, la respuesta es solo una. Si es que existían estas noticias, ya se conocían, la información, el contenido era verificable, ¿no? Si no se inició una investigación, si no se tiene una sentencia el día de hoy, en este caso y en otros casos, es lamentablemente porque la corrupción llegó al Ministerio Público y llegó al Poder Judicial. Y esa injerencia de corrupción logró que procesos como estos o investigaciones como estas no se inicien. Y si existieron otras, que se encarpeten en el tiempo y no dieran los resultados que deberían haber dado en su momento, de forma tal que tendríamos sentenciados a los representantes de Odebrecht, tendríamos a la empresa pasible de algún tipo de pago de reparación civil, pasible de algún tipo de medida cautelar, porque la situación es real. Hasta el día de hoy, Odebrecht no tiene
sobre su patrimonio ninguna medida cautelar, en ningún proceso, pese a que en el Ministerio Público han habido muchas investigaciones que no han llegado finalmente a un proceso que haya dado lugar a una sentencia. Y es bueno que nosotros enfoquemos este tema porque estamos en este momento escandalizados, ¿no?, por el tema de la vacancia presidencial. Y es cierto, es un tema muy grave que amerita que todos los peruanos prestemos la atención y que los políticos desde el Congreso inicien acciones concretas para ya empezar a materializar su postura respecto a la vacancia presidencial. Sin embargo, eso está quitando los reflectores del Ministerio Público, porque inicialmente solo tomaron acciones a partir del 21 de diciembre del año 2016, cuando se conoció la acusación fiscal de los Estados Unidos. Eso dio lugar a que el Ministerio Público, a través del fiscal de la Nación, nombrara a un fiscal a dedo, que es el fiscal Hamilton Castro, desviara el correcto sistema donde debería haber sido investigado este caso, que era el sistema de crimen organizado, lo desvió al sistema de corrupción de funcionarios. Tanto es así que al día de hoy no está siendo investigado este caso bajo la figura legal de la asociación ilícita para delinquir. Situación, ¿no?, deficiencia, omisión, no sé de qué forma lo podemos llamar, hasta el día de hoy no se corrige. Y es así que solamente el Ministerio Público ha adoptado acciones contra unos y contra otros no. Y es así que el Ministerio Público hasta ahora parece que solamente se conforma con tener al señor Alejandro Toledo con una orden de prisión preventiva y con un procedimiento de extradición en curso. Y nosotros queremos llamar la atención de las autoridades del Ministerio Público. Está bien, este escándalo nos está distrayendo respecto al señor Pedro Pablo Kuczynski, pero no podemos dejar de estar atentos a todo lo que está sucediendo en el Ministerio Público, porque lamentablemente no se han conocido nuevas personas naturales que hayan sido incorporadas en la investigación. Se ha incorporado a los representantes de la empresa Graña y Montero, JJ Camet, ICSA, únicamente por presión y como resultado de todo este escándalo que ya evidenciaba que había una acción de protección por parte del Ministerio Público hacia los representantes de estas empresas consorciadas. Hoy se discute la posibilidad de que estas empresas puedan ser incluidas también como sujeto pasivo, pero recordemos, todo esto ha sucedido únicamente por la presión que ha sentido el Ministerio Público. Pero hoy nos preguntamos, ¿qué más hay a continuación? Muy bien, respecto al señor Alejandro Toledo, está en curso la extradición y hoy tendremos a nuestro primer invitado, al doctor Heriberto Benítez, que comentará con nosotros todas estas incidencias. Queremos saber qué es lo que está pasando en la investigación y qué es lo que ha mejorado en relación a todos estos escándalos que se han conocido, por un lado. Y por otro lado, queremos saber también por qué hasta el día de hoy no se adoptan acciones en relación al caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, al caso que relaciona también al señor Sepúlveda, a la señora Nancy Lange. ¿Y por qué hacemos esta pregunta ante el Ministerio Público? Porque lamentablemente, una vez más, vemos una omisión reiterada por parte del representante del Ministerio Público, en este caso el señor Hamilton Castro, y también del mismo fiscal de la Nación. No se adoptan acciones concretas para emitir una apertura de investigación mínimamente, de forma tal que pueda convocar al señor Gerardo Sepúlveda a la investigación. Y si él se rehúsa a acudir a la investigación, y si él no colabora con la investigación, y se empiezan a realizar actos de obstaculización como los que están sucediendo en la realidad, podría, quién sabe en el futuro, dictarse una orden de prisión preventiva contra él, y con una captura internacional podríamos tener al señor Sepúlveda aquí. Podrían darse avances, incluyendo en la investigación penal a la señora Nancy Lange, que aparece como socia de estas empresas, que serían empresas de papel, que sirvieron para que el señor Pedro Pablo Kuczynski cobre, ¿no?, del ámbito privado de la empresa Odebrecht a través de las estructuraciones financieras, que ahora ya sabemos contenían una cláusula que fijaba un bono de éxito si es que la empresa Odebrecht ganaba la licitación. Pero, ¿a quién teníamos del otro lado? Al señor Pedro Pablo Kuczynski cumpliendo funciones. Entonces, vamos a centrarnos en estos temas a nivel del Ministerio Público, vamos a convocar a las personas interesadas, comprometidas, a los analistas que nos puedan dar luces de qué es lo que está sucediendo, señores. Desde Zona Franca queremos saber que el Ministerio Público no se está conformando únicamente con tener al señor Alejandro Toledo, sino que está incluyendo en la investigación a todos aquellos que están comprometidos, porque el Ministerio Público va a ser el único responsable si en este momento de la historia del Perú, esta empresa que lideraba esta organización criminal, la empresa Odebrecht, las otras empresas, las consorciadas a nivel nacional, las del Club de la Construcción,
vuelven a operar en el futuro, vuelven a tener una realidad de contratación con el Estado y logran impunidad, únicamente va a ser responsabilidad del Ministerio Público, y eso lo tenemos que enfocar de manera clara, porque ellos son los que tienen en sus manos los actos de investigación que tienen que dar lugar a aperturas de procesos, inicios de juicio oral, que nos puedan dar la posibilidad de conocer la emisión de sentencias. En este momento, así como están las cosas, lamentablemente solamente se va a iniciar procesos contra unos y contra otros no. Nos vamos a ir a una pausa para darle la bienvenida a nuestro primer invitado, que nos podrá informar cuáles son los avances en el proceso seguido contra el señor Alejandro Toledo. Está con nosotros el doctor Heriberto Benítez. Nos vamos a una pausa. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa.
Zona Franca. Tenemos en estudios la presencia del doctor Heriberto Benítez, abogado defensor del señor Alejandro Toledo. El tema que vamos a tratar es muy importante, el tema de la extradición, y sobre todo queremos conocer cómo va el avance en las investigaciones que a todas luces únicamente se han enfocado en el señor Alejandro Toledo y no viene incluyendo a otros personajes que habrían tenido una participación directa sobre los hechos que imputa el Ministerio Público a su defendido. Doctor Heriberto, muy buenos días y bienvenido a Zona Franca a través de Expreso TV. Buenos días, Jenny, gracias por la invitación y mis felicitaciones por seguir en esta lucha permanente contra la corrupción y en todos los espacios que sean posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Queremos saber, la investigación que tiene el fiscal Hamilton Castro, ¿qué ha cambiado? Cuestionábamos desde el inicio que únicamente se había centrado en el señor Alejandro Toledo, pero lamentablemente, por muy grande que sea la intención del Ministerio Público, no se le podía imputar todos los hechos al señor Alejandro Toledo, porque él había tenido la condición de presidente de la República y obviamente había una serie de funcionarios que habían sido los responsables, en todo caso, de la gestión, tramitación de estos actos administrativos que habrían dado lugar a que Odebrecht se haga de la carretera interoceánica, doctor. ¿Qué cambios han habido? Yo lo que veo es, a pesar del tiempo transcurrido, que no hay una voluntad del Ministerio Público para llegar a la verdad, para descubrir quiénes realmente cometieron actos ilegales, ilícitos o que infringen la Constitución y valorar los diversos niveles de responsabilidad. Parece que el fiscal se queda contento con investigar a Alejandro Toledo. ¿La intención sería proteger al señor Pedro Pablo Kuczynski? Pareciera, porque no se ve una voluntad del Ministerio Público para investigar a Pedro Pablo Kuczynski, para investigar a los ministros de Estado que formaban parte de Proinversión en la época en que se produjeron estas adjudicaciones. No se ve una voluntad de querer investigar a fondo las cosas, porque incluso la reciente declaración que va a dar Pedro Pablo Kuczynski es a impulso de las partes. No es porque el Ministerio Público esté buscando averiguar e indagar a pesar de toda la información pública que aparece. O sea, el fiscal como que mira y guarda silencio. Y eso es preocupante porque se nota que un representante del Ministerio Público que debe perseguir el delito, pues se queda a la mitad del camino y trata de congelar la investigación. Ahora, de un año a la fecha, han habido tantos incidentes, han habido temas de competencia, ha habido enfrentamientos entre la Sala Penal Nacional y la Sala Anticorrupción, sí. Ha aparecido una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que prácticamente han paralizado el trámite. Entonces está casi igual, solo hay algunas diligencias que hemos pedido nosotros y después no se conoce mucho del tema. Doctor Benítez, al inicio de esta investigación y durante todo el año 2017, usted y el señor Alejandro Toledo a través de las redes han denunciado que son objeto de persecución. Han denunciado que de manera reiterada hay una acción desproporcionada, todo contra el señor Alejandro Toledo y nada contra los demás. Al principio, obviamente, y me sumo, consideramos que era un argumento, una estrategia para poder evadir la acción de la justicia. Sin embargo, hoy que conocemos que el señor Pedro Pablo Kuczynski habría actuado como integrante de la organización criminal liderada por la empresa Odebrecht, su protesta pareciera tomar forma, por cuanto la investigación en el Ministerio Público enfoca toda su estrategia hacia el señor Alejandro Toledo, sin tener en cuenta lo que hoy ya conocemos, que el señor Pedro Pablo Kuczynski, desde su función como ministro de Economía, como premier y en lo sucesivo también como asesor del gobierno del señor Alejandro Toledo y en otros gobiernos y en otros proyectos de inversión, él habría tenido una acción sistemática en perjuicio de los intereses del Estado peruano. ¿Cómo toma usted esta información que se está revelando en la actualidad? Mire, Jenny, hace un año... ¿Su defendido sigue siendo el líder de la organización criminal? No, mire, hace un año que hemos venido nosotros denunciando, primero que Alejandro Toledo no tiene acceso a la justicia, porque todos los pedidos que hace para proteger sus derechos fundamentales se los rechazan. Hemos denunciado que hay violaciones al debido proceso, nadie nos hacía caso. Hemos dicho que el fiscal no tenía la voluntad de investigar porque no citaba a otras personas para llegar a la verdad, nadie nos hacía caso. Luego de transcurrido este año, creo que los hechos nos van dando la razón, porque ahora se va viendo los niveles de responsabilidad de Pedro Pablo Kuczynski, las empresas que tenía, los depósitos que le hacían, las ONGs que formaban después de salir del gobierno con gente de Proinversión, que son los mismos que adjudicaron el tema de la carretera interoceánica a Odebrecht. O sea,
habían dos partes, el Estado y una empresa privada. Le otorgaban un beneficio y al terminar su mandato se juntaban ellos y creaban una ONG. Y después una empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski, cuyo representante, el señor Sepúlveda, hace todos los negocios posibles, todas las visitas posibles, todos los cobros posibles, y no pasa nada. Entonces ahí vemos pues que se va aclarando cuáles son los niveles de participación. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, si Odebrecht ya tenía llegada con Pedro Pablo Kuczynski, ya contactaba con la empresa de Pedro Pablo Kuczynski, ya le pagaba a Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué necesidad tendría de ir a sobornar, entre comillas, a otros altos funcionarios? Si ya con Pedro Pablo Kuczynski está el círculo cerrado. Era presidente de Proinversión, era ministro de Economía, proyectaba las resoluciones o decretos supremos, armaba todos los expedientes, no hacía caso a la Contraloría. Pero Pablo Kuczynski era el dueño de todo. Pero sin embargo, al principio crearon la figura que el único responsable sería Alejandro Toledo. Le querían dar prisión, lo persiguieron por todos lados y le imputaron una serie de hechos. Un año después, la figura se va aclarando, como tú dices, la radiografía se va viendo más clara y esperemos que se sepa la verdad, porque Toledo, mira, Alejandro Toledo es uno de los más interesados en que se investigue el tema y que se investigue hasta el último, porque está por medio su nombre, su honor, su trayectoria. A él lo acusan, le han dado una condena social, la mayoría de los peruanos cree que es culpable y ni siquiera tienen una versión oficial de él, y el fiscal ni siquiera ha podido corroborar hasta ahora lo que ha dicho Barata ni lo que ha dicho Maiman, porque acuérdense que Barata a través de su abogado ha dicho que él no tiene ningún acuerdo del caso Odebrecht ni con Hamilton Castro. Él solo tiene acuerdos para declarar con el fiscal Juárez y con el fiscal Pérez. Ha dicho que con Hamilton Castro no tiene nada. Eso causa extrañeza. La investigación ha revelado más información, pero no en el caso del señor Hamilton Castro, que es el que tiene los superpoderes, es el fiscal ad hoc nombrado, que tiene un inmenso número de colaboradores entre fiscales y administrativos. Se ha dado desde la Fiscalía de la Nación una serie de resoluciones que hacen que él pueda monopolizar toda la investigación y la información. Pero vemos a un Domingo Pérez que en realidad es el que ha logrado la información con la recepción de las declaraciones del señor Marcelo Odebrecht y ahora con el señor Barata. ¿Cuál es la razón por la que el fiscal Hamilton Castro no accione contra el señor Pedro Pablo Kuczynski y contra las personas directamente vinculadas? Porque es necesario que para que podamos entender todos, dejemos de ver de forma aislada el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski y Sepúlveda y del señor Alejandro Toledo. Se tiene que ver en conjunto. Entonces, en esta investigación, así como el señor Alejandro Toledo está incluido y tiene una orden de prisión preventiva, deberían estarlo el señor Sepúlveda, deberían estarlo el señor Pedro Pablo Kuczynski, como lo hemos venido denunciando desde el principio. ¿Cuál es la razón por la que el fiscal Hamilton Castro no está realizando las acciones que deban orientar a que estas personas también sean incluidas? ¿Hay un halo de protección? ¿Hay algún acuerdo entre la Fiscalía de la Nación y el Ejecutivo? ¿Qué es lo que usted supone? Lo que yo percibo es que hay una voluntad de no comprender a Pedro Pablo Kuczynski, porque ya ahorita debería estar comprendido en la investigación con todos los hechos que aparecen. Es más, ni siquiera se ha visto en Hamilton Castro una voluntad de ampliar un testimonio de Barata, de buscar testimonios del señor de Moura, que era el presidente de Camargo y Correa. Parece que el señor solamente quiere quedarse con la información que tiene. Ha dispuesto que se recepcione la declaración del señor Barata en torno a su investigación. No se ve que él esté gestionando absolutamente nada, ni con Barata, ni con Odebrecht, ni con de Moura. Entonces es un fiscal que se detiene con Toledo, le interesa la extradición y aplaude a lo que diga Maiman, a quien primero le dieron prisión y después le llamaron a una especie de colaboración eficaz, entre comillas, a cambio de modificarle la prisión preventiva. Entonces se ve que él se queda estancado, no se ve que hay una voluntad de buscar además actores para tener más información y este mega caso descubrirlo como debe ser. Incluso nosotros hemos tenido que insistir para que le amplíe su declaración a Pedro Pablo Kuczynski, y él en principio no quería. Bueno, lo aceptó, programó una fecha, pero no se le ve esa intención de llegar a la verdad, y eso es un tema preocupante, porque el Ministerio Público tiene como su objetivo principal perseguir el delito, es el defensor de la legalidad y cuenta, como tú bien dices, con toda una infraestructura para llegar a la verdad. Él no se puede quejar de que le falta algo, es más bien nosotros pedimos y no nos dan,
Nosotros formulamos diversos incidentes ante el Poder Judicial y nos lo rechazan todos. Entonces él no puede decir que le están trabando una investigación, al contrario, le están abriendo el camino, pero no quiere ir, no quiere avanzar. Esta es una información muy importante para todos nuestros seguidores. Esto nos debe permitir entender y conocer lo que está pasando en la realidad. Lo que nos dice el doctor Benítez es algo muy grave. Todos estos avances, esta expectativa que se está dando para la recepción de la declaración del señor Barata y todas estas acciones no vienen por parte del fiscal Hamilton Castro. Eso es algo muy grave porque entendemos que él tiene la investigación principal y tenemos toda la esperanza de que en un momento dado se logren sentencias condenatorias. Pero si en esta etapa, que es la destinada para investigar, como nos dice el doctor Benítez, que es parte, como el señor Toledo es investigado, son parte de la investigación y ellos sí son notificados con todos los actos, excepto el de la colaboración eficaz, como hemos conocido. Pero esto hay que tenerlo en cuenta. En este momento, el señor Hamilton Castro no está realizando acciones de investigación para que se descubra toda la verdad. Esto lo debemos recordar más adelante, cuando solamente tengamos a uno o dos digamos, a quienes se les formula acusación o se les emite una sentencia, tengamos en cuenta que este era el momento para que se realicen los actos de investigación y como nos está informando, no se están llevando estos actos de investigación. Y es preocupante que el fiscal Hamilton Castro, como responsable de esta investigación, no esté haciendo las gestiones para recibir estas declaraciones. Mira, Jenny, salió esa información de la ONG. Una ONG, recuerdas, que formaron al terminar el periodo de Alejandro Toledo, que estaba Barata, Pedro Pablo Kuczynski, Barata, el señor Ortiz y otros más. La pregunta es, a raíz de eso, en algún momento Hamilton Castro ha dicho, quiero ampliarle la interrogación a Barata para ver qué pasó en esa ONG. No. Y el documento lo hemos entregado nosotros también al Ministerio Público. Se supone que él lo tenía y no hay ni acción ni reacción. Entonces el Ministerio Público... no hay ningún acto de investigación a raíz de porque si no sería público de que en este viaje hubiera ido también Hamilton Castro interesado a preguntarle a Barata, pero no. O sea, solo van Domingo Pérez y el fiscal Germán Juárez, por los casos de Nadine Heredia, de Ollanta Humala, de Alan García, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski. Pero Hamilton Castro no aparece. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿No quiere investigar? ¿Tiene miedo a saber la verdad? ¿O alguien le ha dicho que guarde silencio? Entonces, lo único que hace es entretenerse con Alejandro Toledo. Ahora nos distrae con el tema de la extradición, que lo va a pedir, que lo va a lograr, que lo va a traer de Estados Unidos. Ahí nomás se queda. Incluso el juez Concepción le devolvió hace unos días el documento de requerimiento de extradición diciéndole que haga unas aclaraciones o subsanaciones. Yo la verdad no sé en mérito de qué lo ha hecho, porque yo entiendo que si un juez es imparcial no le puede estar diciendo a una de las partes, oye, corrige o enmienda esto, porque el juez es imparcial. Eso sería como que nosotros pidamos algo y el juez también nos diga, oiga, señores de la defensa, ustedes corrijan esto, aclaren esto para poder resolverlo. Él no lo puede hacer. El juez resuelve sobre lo que le piden. Si se lo piden mal, el juez lo rechaza. Si se lo piden bien, el juez lo tramita. Pero ahí vamos viendo irregularidades que van sumando y que nosotros las vamos acopiando para demostrar en su momento por qué creemos que hay una persecución. Lo que sucede, señor Benítez, es que simplemente no quieren accionar en relación al señor Pedro Pablo Kuczynski porque no lo quieren incluir en la investigación, pues cambiaría inmediatamente la figura que se está siguiendo contra el señor Alejandro Toledo. Claro, se produciría un giro total y los reflectores apuntarían a Pedro Pablo Kuczynski, que aparece siendo el verdadero operador de Odebrecht en el Perú. O sea, la persona que le puso empresa, que lo asesoraba y que hasta le conseguía bonos para que después de ese dinero se lo paguen él mismo. Eso ya es el colmo, es el extremo, ¿no? Entonces, todo eso se trata de apañar, se trata de contener, y lamentablemente los fiscales, que son los que deben investigar, participan de ese apañamiento, cuando debería saberse la verdad e investigarse a fondo, escarbarse y conocerse, ¿no? Cuando usted, en su condición de abogado del señor Alejandro Toledo, ¿ha tenido acceso a la declaración recibida del señor Pedro Pablo Kuczynski luego de la vacancia? Bueno, hay declaraciones que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski que nosotros las hemos leído, las tenemos, pero a raíz de eso hemos construido un grupo de preguntas más que las vamos a formular a fin de mes cuando toque la declaración que va a ser en Palacio de Gobierno. O sea, hay una segunda declaración programada para fin de mes. Claro, para fin de mes, una ampliación del testimonio de Pedro Pablo Kuczynski, donde vamos a ir a tocar muchos de los temas que ahora se están viendo, a ver si es que realmente está dispuesto a contestar y si el Ministerio Público está dispuesto a aceptar esas preguntas, porque no se olvide que muchas veces el fiscal... Está haciendo un
pliego de preguntas, porque obviamente cuando fue el fiscal Hamilton Castro no le preguntó, no le preguntó, tenía que preguntarle. o permitía las evasivas de Pedro Pablo Kuczynski cuando decía no recuerdo y ahí se quedaba. Yo recuerdo que hasta la fiscal Karen Ampuero denunció en su momento de que muchas de las preguntas que hizo Pedro Pablo Kuczynski no las quiso responder. En una primera oportunidad, claro. Claro, esa fue la primera que se hizo en Palacio de Gobierno. ¿Y ahora esta que fue después de la vacancia? No, esa ya fue por otra investigación, no nos citó a nosotros, fue por otro tema. Ahora recién de la primera se está haciendo la segunda. ¿Y qué quiere decir entonces? Que en relación al señor Pedro Pablo Kuczynski, en relación a la información de Westfield, del señor Sepúlveda, que tiene directa relación con las CIRSAS, directa relación con Olmos, no está haciendo esta recepción o estos actos en el caso del señor Toledo, sino está prácticamente abriendo otro caso. Sí, hay otra investigación, no recuerdo por qué tema es, pero no ha sido por este tema. Pero eso sería incorrecto, porque lo que necesitamos es tener pues una investigación que agrupe a todos los implicados. Claro, porque parece que lo que el fiscal quiere pues es no ver más allá de lo que es real. Entonces él no quiere enterarse de las cosas, entonces ahí nomás le hace una actuación privada a PPK, le toma una declaración y la guarda diciendo que es reservado. Y nosotros hemos tenido que insistir para que ahora entremos a discutir estos temas. A falta que la diligencia se oponga a las partes y él le dé la razón y de repente ahí vamos a ir aclarando a ver si hay o no. Pero hasta ahora no se ve una voluntad del Ministerio Público de querer llegar a la verdad y descubrir quiénes son los verdaderos responsables de los actos de corrupción para poder acusarnos en su momento, ¿no? Eso es la radiografía de lo que yo puedo ver hasta ahora. De manera concreta. Sí, en resumen, ¿no? Porque, bueno, aparte de eso, a Toledo no tiene acceso a la justicia, todo el país entero sabe que todos los pedidos que hace Toledo se los rechazan, ¿no? Se los rechazan de plano incluso. Una cosa sería que el juez nos dé argumentos y diga esto está mal por esto, no. Presentamos habeas corpus, rechazado de plano. Presentamos tal tema, rechazado de plano. Entonces, no hay acceso a la justicia. Doctor Benítez, ya le había hecho esta pregunta anteriormente y pensé que ya no se le iba a volver a preguntar. Pero, estando las cosas como están en la investigación, se le imputa al señor Toledo haber dirigido todos estos actos de corrupción en sus diferentes formas. ¿Cómo es que van a poder establecer, por ejemplo, la participación de un cómplice primario, secundario, si hasta el día de hoy el señor Fernando Zavala no está incluido en la investigación, el señor Ortiz de Proinversión no está incluido en la investigación, el señor Pedro Pablo Kuczynski tampoco está incluido en la investigación, tampoco lo está el señor Sepúlveda, tampoco está, digamos, la señora Nancy Lange, porque son hechos dados en un mismo contexto? Entonces, ¿cómo es que van a poder imputarle a su defendido, ¿no?, las acciones que debe haber cometido, ¿no?, en un ámbito ilícito, si no se tiene a las personas que tuvieron un contacto directo en el ejercicio de sus funciones para poder hacer actos administrativos concretos que trajeron como resultado que Odebrecht se hiciera de la Interocentro? No, y no solo eso, Jenny, sino que otros dos investigados se han sometido a colaboración eficaz y han salido también del camino, como son Jorge Barata y Joseph Maiman. O sea, al final se ha quedado solo Alejandro Toledo en la investigación y a él le imputan como que él hubiera hecho todo. ¿Con quién lo hizo? No se puede investigar porque son colaboradores eficaces y eso es secreto. Pero según tenemos entendido, el delito por el que se le está denunciando es el delito de colusión. El delito de colusión lo han ampliado últimamente, porque primero era tráfico de influencias y como hay un tema de plazos, que nosotros habíamos deducido una prescripción, la Suprema dijo que no había prescrito, porque la Suprema dijo que el tráfico de influencias era un delito contra el patrimonio. Y como cuando se trata de delitos contra el patrimonio del Estado se duplica el plazo de prescripción, no procede. Sin embargo, nosotros hemos recabado con tiempo información donde hemos comprobado que el tráfico de influencias no es un delito contra el patrimonio. Por consiguiente, no se puede aplicar ese artículo de la Constitución. Y hemos presentado un último habeas corpus para que se aclare y se demuestre, con lo cual habría prescrito el delito de tráfico de influencias. Ya, nos quedamos con el delito de colusión. ¿Qué Entonces hacemos? quería colusión y lavado de activos, en... que es lo que está ahí. Ya, pero una colusión con una sola persona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso eso nos estaría generando una nulidad futura? Claro, por eso, pero el Ministerio Público no quiere pues investigar y los que realmente se han coludido serían Pedro Pablo Kuczynski con Barata, porque está demostrado con los pagos, con los negocios, con las ONG que han formado. O sea, ahí está la colusión, está frente al fiscal y él no la quiere ver. Claro, y a nuestros seguidores, es cierto, ¿cómo no incluir en la investigación a quienes están directamente relacionados? Yo creo, una vez más, que hay razones para sospechar del Ministerio Público y de su independencia. Sinceramente, si el señor Zavala, el señor Ortiz, el señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Sepúlveda no son incluidos, y es más,
el señor Barata ha sido excluido, el colaborador, el señor Maiman, también ha sido excluido. Entonces, ¿cómo se pretende sostener una imputación contra el señor Alejandro Toledo? Lamentablemente, las acciones, omisiones e irregularidades del Ministerio Público están dándole cada día más la razón al señor Benítez y al señor Alejandro Toledo, porque la justicia, o todos somos iguales ante la ley, pero lo que estamos viendo es aquí un trato diferenciado. No, pero mira, mira cómo está el panorama, y sin embargo, pero Pablo Kuczynski no tiene investigación. Toledo ya le dieron prisión preventiva. El señor Barata logró su cambio de colaborador eficaz por testigo, le devolvieron sus bienes, su patrimonio, y no le pasa absolutamente nada. El señor Maiman igualito, le levantaron orden de captura, le van a devolver sus bienes, le van a devolver todo, no tienen nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa quiere el Ministerio Público? Por eso que nosotros decimos, esto es una persecución contra Alejandro Toledo. Parece que no quiere tocar más porque van a caer otros a los que por eso nosotros decimos, están persiguiendo a Alejandro Toledo para proteger a otros. Entonces, a él le lanzan condena social, le dan pena anticipada, lo quieren meter preso, sin embargo a los demás lo dejan libres de polvo y paja. Doctor Benítez, en la investigación donde está implicado el señor Alejandro Toledo, se entiende que ya el señor Barata dejó de ser investigado, se ha liberado el embargo de su patrimonio. De todo. Y se entiende que era a cambio de que él declare. Esta declaración que se va a llevar el 27 de febrero no es en relación a esta investigación. No tiene nada que ver. O sea, Barata todavía no ha hablado por algo que ya se benefició. Así es. Y algo, la primera declaración que dio no está corroborada y ya hay una prisión preventiva contra Toledo. Imagínate. Hay versión no corroborada, hay una prisión y el hombre está beneficiado con todo. Incluso Barata y su abogado han dicho, con el señor Hamilton Castro no hay ningún acuerdo firmado para declarar sobre qué temas. Entonces, si no hay acuerdo firmado, si no hay corroboración, ¿por qué Alejandro Toledo tiene prisión preventiva? ¿Tampoco hay una fecha de declaración? Nada, porque los fiscales que van ahora son para ver otros expedientes. Otros procesos. Claro, porque ni el señor Domingo Pérez ni el señor Germán Suárez investigan a Alejandro Toledo. Entonces Hamilton Castro está acá. No va, pero ya hay una prisión preventiva. Por eso que nosotros no nos cansamos de decir que es arbitrario. Ese es el problema de que se crean cortinas de humo. Todos estamos en la expectativa de que Barata va a hablar, pero resulta que no va a hablar del caso de la interoceánica, sino únicamente del caso en manos del doctor Juárez y del doctor Domingo Pérez. Realmente es preocupante esta situación. Tan grave es que yo le pregunto, doctor Benítez, ¿no es tiempo ya que el señor Toledo y la señora Eliancar cuenten todo lo que saben del señor Pedro Pablo Kuczynski? Porque entiendo que cuando la señora Eliancar nos dice que sabe lo que hizo el señor Pedro Pablo Kuczynski el último verano, es esta información que estamos conociendo. Sin duda hay información más grave. ¿No es tiempo ya que nos puedan contar realmente lo que conocen? Mire, tanto Alejandro Toledo como Eliancar quieren contribuir con las investigaciones, pero piden garantías mínimas. O sea, mientras los tengan con esa coacción, con esa prisión, sin acceso a la justicia, es difícil para una persona declarar, porque no es lo mismo hacer una declaración pública o de repente una entrevista, sino ellos quieren dirigirse a la autoridad. Entonces estamos viendo el mecanismo de poder llegar a la autoridad para que pueda llegar una versión clara, precisa y específica de Alejandro Toledo, porque el fiscal, mire, hasta ahorita ni siquiera el fiscal Hamilton Castro ha citado a Alejandro Toledo para tomarle su versión. No existe. O sea, no quieren escuchar a Alejandro porque Toledo. Cuando le dieron la prisión, nosotros dijimos, no hay ninguna carta, notificación u oficio dirigido a Alejandro. No hay, ni siquiera ha intentado de decir, señor, le quiero tomar su versión vía, digamos, teleconferencia. Tampoco. Nada, nunca lo han hecho, nunca le han dicho, quiero oír tu versión. No les interesa la versión de Alejandro Toledo. A ellos solo les interesa meterlo preso y cuidar a otros. Nada más. Por eso que decimos que hay una persecución. Pero bueno, tiene usted ahora a zona franca, como para que sus defendidos, la señora Eliancar, puedan contarnos, porque el país necesita conocer la verdad. Y lamentablemente, y de forma alarmante debemos decirlo, ni las denuncias ni las quejas han cambiado la situación. El Ministerio Público simplemente no quiere investigar. ¿A quién protege? Esa es la respuesta que vamos a conocer seguramente en las próximas semanas. Doctor Benítez, muchas gracias por su presencia. Lo esperamos en otra oportunidad. Nos vamos a una pausa y retornamos con nuestro siguiente invitado.
Continuamos con la segunda parte de nuestro programa. Estamos en Zona Franca con Jenny Vilcatoma. Muy bien. Si bien es cierto, vamos a destinar nuestros esfuerzos para hacer investigaciones en relación a este mega caso de corrupción liderado por la empresa Odebrecht, también queremos hacer programas que estén destinados a solucionar los problemas de nuestros seguidores, porque quienes nos están siguiendo en este momento, seguramente en este mismo instante deben estar pagando peajes, deben estar viviendo el tráfico insostenible, deben sentirse agobiados, deben sentirse estafados con muchas vías que no han sido concluidas, que están abandonadas y que afectan nuestra vida día a día. Hemos empezado esta gran cruzada por lograr la resolución del contrato de los peajes a cargo del consorcio Rutas de Lima. Hasta el día de hoy no escuchamos ninguna posición del alcalde Castañeda Alosio. Conocemos que hay dos pedidos, uno de pobladores del distrito de San Antonio, que han pedido la resolución de este contrato porque afecta el interés público de esta zona de Lima. Asimismo, sabemos que el regidor Jaime Salinas ha presentado en la última sesión un pedido de resolución del contrato con este consorcio en aplicación al artículo 17.7, también porque vulnera el interés público y que ameritan ya un pronunciamiento por parte del alcalde Castañeda Alosio, porque él es el único facultado desde el ejercicio de sus funciones en tomar esta decisión, resolver este contrato con Rutas de Lima, un contrato leonino que nos afecta a los ciudadanos de a pie, aquellos que en este momento se encuentran agobiados en un tráfico terrible, pagando por un servicio de peaje que no les ofrece la contraprestación que debería hacerse. Pero este no es el único problema. Este problema no solamente se redunda a Lima. Estamos viendo también un caos, una desesperación por ciudadanos de otros lugares del país. En este caso, la región Junín se ve afectada también por el pago de peajes a cargo del consorcio de Viandes. También vemos el norte chico de Lima afectado por otro consorcio, el consorcio Norvial. Para tratar este tema importante tenemos en estudios la presencia del congresista Roy Ventura en su condición de presidente de la Comisión de Transporte, para poder escuchar cómo es que se está abordando este tema nacional. Es tiempo ya que se resuelvan estos contratos, es tiempo ya de revisar todas las concesiones otorgadas que sabemos se dieron en el marco de actos de corrupción, y sobre todo porque estamos hipotecados, señores, 20, 30 años, que simplemente los ciudadanos ya no están dispuestos a asumir con el pago, con el dinero de sus bolsillos. Congresista, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa en Zona Franca, donde queremos decir las cosas reales, queremos decir las cosas en forma directa y sobre todo queremos soluciones para los ciudadanos de a pie. Muchas gracias a ti y felicitarte por el programa que estás emprendiendo. Siempre es bueno tener este contacto con la población para que la población también fiscalice el trabajo que venimos realizando como congresista de la República. Lo que acabas de manifestar y mostrar tu indignación referente a los peajes que se han entregado en diversos gobiernos, y sobre todo este modus operandi que han tenido las empresas brasileñas, las empresas colombianas, en este caso de Viandes, para pues meterle la mano al bolsillo a todos los que transitamos por la carretera central. El problema de la carretera central no solo es de la región Junín, sino también de la región Huancavelica, de la región Pasco, de la región Huánuco y también de la región Ucayali y San Martín. Ingresan todos los productos de pan llevar de primera necesidad a la ciudad capital, que es Lima, pero le dan prioridad a la instalación de un cuarto peaje que no tiene fundamento y no tendría algún sentido, porque poco o nada ha hecho la concesionaria en dar condiciones de transitabilidad. No ha hecho ensanchamiento de curvas, no ha hecho instalación de barreras de seguridad, no ha hecho la ampliación en muchos tramos en el tercer carril, no ha instalado puentes peatonales. ¿Y mérito a qué va a instalar este cuarto peaje? Lo que acabas de manifestar con referente también a Rutas de Lima. Rutas de Lima tiene muchas irregularidades, no solo en el proceso de concesión, sino también incumplimiento en la actualidad de muchas obras de infraestructura que tienen que ejecutarse, y está a unas semanas de que se pueda resolver estos contratos. Por ejemplo, en el caso de la variante del Derby, no tiene recursos Rutas de Lima, nadie le quiere prestar, nadie le quiere avalar para que continúe con la inversión y la ejecución de esta obra. Entonces, estamos esperanzados de que la Municipalidad de Lima, a través del Consejo Municipal, a través de la defensa legal que puedan hacer en bien de recuperar los peajes,
entregados por la actual gestión en sus periodos anteriores y también por la gestión de la señora Susana Villarán, que terminó ya de entregar la gallina de los huevos de oro. Empecemos por Rutas de Lima y esta información tan importante que nos da, señor congresista, y que se suma a una causal más de resolución de este contrato con este consorcio que de manera reiterada no ha cumplido con aquello que era su obligación. Hemos conocido a través de la información, de documentación obtenida de la Municipalidad de Lima, que cuando se idea la suscripción de este contrato, el otorgamiento de esta concesión, lo que se buscaba para Lima era una revolución en el transporte. Se vendía este proyecto como que iba a ser un cambio total, que Lima se iba a volver en una ciudad de primer mundo, incluso que este proyecto no le iba a costar ni un sol a la municipalidad. Y eso era porque los que teníamos que pagar esta revolución, esta aparente, esta, digamos, revolución que se prometió y que no se ha cumplido el día de hoy, ¿no? Tenía que ser pagado con el dinero de todos los ciudadanos. Entonces, ahora ya conocemos que han mediado actos de corrupción. La señora Susana Villarán y sus colaboradores habrían recibido dinero corrupto. Sabemos que eso tiene que seguir su investigación y en su momento dará sus resultados y que se vayan a la cárcel, que se pudran en la cárcel, que es lo que todos esperamos. Pero de por medio están estos contratos. Rutas de Lima todavía tiene una permanencia vigente de 25 años. En primer lugar, no ha cumplido con aquello que estaba previsto en los 119 kilómetros, ¿no?, de construcción, de mejoramiento, en estas vías que se tenían que dar para, en primer lugar, superar el tráfico, para que las personas puedan tener vías alternas para transitar y que solo si tomaban la decisión de usar peajes para ahorrar tiempo, podían desembolsar el dinero. A la fecha, señor congresista, no se ha cumplido ni con las vías alternas, ni con el mejoramiento de vías. Usted lo ha dicho, en la zona del Derby no se ha cumplido con la ejecución de esta obra. La Panamericana Norte debería haber construido las vías alternas. Así es, la Panamericana Norte carece de las vías alternas y en la zona de Prialé, ¿no?, en la extensión, no se ha construido. Claro. ¿Acaso no es tiempo ya de hablar de manera concreta y hacer una exigencia concreta al alcalde Castañeda Locio? Ahora ya por un tema de cierre financiero, que se resuelva este contrato. La concesionaria y las concesionarias a nivel nacional siempre se escudan en el contrato. Muy bien, respetemos el contrato y vayamos al contrato. En el contrato existen las causales de nulidad y sobre todo de rescindir estos contratos lesivos para los intereses de todos los que transitamos por las vías, no solo en Lima metropolitana, sino también a nivel nacional. Hay muchos incumplimientos en el caso de Rutas de Lima, lo acabas de manifestar. El empalme, por ejemplo, hasta el puente Los Ángeles, es porque Rutas de Lima no tiene los recursos, nadie le quiere prestar plata, o sea, prácticamente Rutas de Lima está quebrada. Entonces existen también motivos para que la Municipalidad de Lima pueda recuperar ya los peajes. Antiguamente con EMAPE, que era la administradora de peajes, no solo se hacía el mantenimiento de las carreteras Panamericana Norte, Panamericana Sur, sino también con ese recurso se hacía la construcción de puentes, escaleras, se hacía losas deportivas, se hacía el mantenimiento de la carretera central, de la avenida Universitaria, de la avenida La Marina, de la avenida Javier Prado, de la vía expresa de Paseo de la República, entonces de muchas avenidas metropolitanas, y el costo del peaje era pues de 2,50 soles. Claro, ahora estamos en 5,30 soles y ¿quién nos atiende? Y sabemos que va a subir. Están concesionadas. Sabemos que va a subir porque el contrato también lo dice, pero pues estamos enfrascados en que podamos defender los intereses de algunas empresas privadas, pero no, acá tiene que primar la defensa de todos los ciudadanos, de los que pagamos constantemente el peaje y que constantemente nos vienen metiendo en la mano. Son 25 años que todavía quedan, es decir, usted, nuestros hijos, nuestros nietos van a pagar ese peaje de manera abusiva, porque aquí hay dos aspectos, congresista, que quisiéramos que nuestros seguidores puedan entender. Se ha hablado mucho del contrato, se ha satanizado el contrato y se ha querido usar como pretexto la seguridad jurídica como para no tocar el contrato. Hemos hablado con autoridades de la municipalidad que increíblemente nos han manifestado que hasta ahora siguen analizando el contrato, que no hay forma de resolverlo, lo cual es falso. Sí tiene la forma legal, falta la voluntad porque en política, el contrato, usted lo ha dicho, en el contrato hay dos artículos muy importantes. El 17.7 que ha previsto la resolución unilateral, es decir, el alcalde Castañeda Locio
podría comunicarle 180 días antes al Consorcio de Rutas de Lima la resolución del contrato. ¿Bajo qué argumento? La vulneración del interés público. Porque por un lado tenemos el incumplimiento, pero por otro hay el atentado contra el interés público, porque hay ciertas zonas donde no se han construido rutas alternas y se han colocado casetas del peaje que hacen que el ciudadano de a pie, para hacer sus actividades cotidianas, tenga que pagar peaje. Es decir, para ir al mercado, para ir a su trabajo, para llevar a sus hijos al colegio, para actividades cotidianas que tiene que hacer no solamente todos los días, sino varias veces al día, tiene que pagar obligatoriamente. Y eso lo advirtieron incluso desde el momento en el que se estaba votando por la aprobación de declarar este proyecto de interés público. Entonces, el ciudadano, cuando tiene que ir a hacer sus actividades cotidianas, no tiene una ruta alterna. Necesariamente tiene que ir por el peaje y tiene que pagar. Eso afecta sus bolsillos, eso afecta su nivel de vida, eso afecta su normal desarrollo y su libre tránsito. Entonces, ¿se atenta o no se atenta contra el interés público? Por supuesto, y eso se ha demostrado con mayor claridad, ¿no? Y escandalosamente los peajes de Puente Piedra. Es más, que se colocaron en una distancia que obviamente había un doble peaje para una zona donde hay extrema pobreza. Hay zonas como en la extensión de la Ramiro Priale donde no hay agua y no hay desagüe. Y eso lo advirtieron también cuando se estaba votando por la aprobación para que se declare interés público. Sin embargo, nada de eso ha importado. Es decir, la vida, las condiciones de vida digna, de salud pública, de seguridad, incluso de acceso al trabajo, están siendo atentadas. No existen esas garantías mínimas porque existe un peaje, ¿no?, que tiene un cobro abusivo, que no ofrece aquello que tiene que ofrecer como contraprestación, las vías alternas. Incluso el mantenimiento tampoco es adecuado. El ciudadano que quiere ir por un peaje para ahorrar tiempo, paga el precio por él. Pero en este momento, pagando el peaje, hay tráfico, hay riesgo. No se han previsto, no se han cumplido con las medidas de seguridad. Entonces, ahí tenemos una causal concreta, justificable, demostrable, con documentación, para resolver el contrato con el artículo 17.7. Y el artículo 17.4, que habla de la servicibilidad, que quiere decir que la empresa tiene que cumplir con la ejecución de las obras para garantizar el servicio público. Pero ¿qué pasa? Así como ha sucedido en Rutas de Lima, está pasando en Norvial, está pasando en De Viandes, no están cumpliendo con la ejecución de obras. Pero no necesariamente porque no tengan dinero, ya no cuentan con la credibilidad ante el sistema financiero, pero los montos que están cobrando de los peajes son millonarios. Tanto es así que Rutas de Lima en junio del año pasado ha vendido el 57% de las acciones a 430 millones de dólares, congresista. Entonces, ¿cuál es la razón por la que hasta el día de hoy no tenemos una decisión del alcalde Castañeda? Yo creo que falta voluntad política. Si ya los técnicos se han pronunciado, los especialistas en el tema de concesiones y en el tema de contratos se han pronunciado de que sí existe la fórmula legal para recuperar los peajes. Falta la voluntad política de que pueda iniciarse todo este trámite correspondiente para decir, pues, Rutas de Lima, regresa a tu país. Existen dos peticiones en este momento en la Municipalidad de Lima, de las que conocemos, concretas y objetivas. Pero el alcalde no se pronuncia. ¿Usted va a citar a la Comisión de Transporte al alcalde Castañeda para que le pueda explicar exactamente cuáles son las razones por las que no resuelve? El problema de los peajes es en Lima. El problema de los peajes es a nivel nacional. Es por eso que el ministro de Transportes y Comunicaciones se ha comprometido en dar respuestas claras referente a los contratos de concesión. La gerencia de concesión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la fórmula técnica y legal. Está por voluntad, y al parecer no la tienen, porque ya más de un mes que ha pasado el accidente de Pasamayo, deberían ya dar respuestas claras referente a las concesiones, no solo en Lima Metropolitana, sino también a nivel nacional. El problema ¿Pero van a citar al alcalde Castañeda Lucio? Claro que vamos a citar. Y más aún que se ve que va a cumplir el cierre financiero. Siempre está atento a los problemas nacional y de Metropolitana, estaremos Metropolitana de Lima. atentos. Lo que nosotros exigimos, que no solo pues puedan ir con propuestas o con posibles ampliación de plazos. Lo que nosotros exigimos son respuestas claras. La ciudadanía lo necesita. Claro. Es una necesidad urgente y esperamos esa respuesta. Congresista, en este momento su colega de bancada, el congresista Israel Lazo, está en Ticlio.
protestando con los ciudadanos, acompañándolos en esta protesta sobre la instalación de un nuevo peaje por este consorcio de viandes. ¿Qué tiene que decirnos ante estas acciones ya de abuso descaradas que en pleno cuestionamiento todavía tienen casi el atrevimiento de tomar la decisión de instalar nuevos peajes cuando no han cumplido con las rutas alternas, cuando no han cumplido con aquellos compromisos contractuales? Sí, como te manifestaba, el problema de los peajes no solo es en Lima, sino también a nivel nacional. Hemos salido hace un mes del peaje de Pasamayo, ahora estamos con el problema de la carretera central. Pretenden instalar cuarta estación de peaje en la carretera central en la zona de Ticlo, pero lo que estamos exigiendo, no solo como congresistas de la República, representantes de la macrorregión centro, sino como ciudadanos que constantemente nos trasladamos por la carretera central. ¿Qué cosa ha hecho la concesionaria en bien de darnos condiciones de transitabilidad? No ha hecho el ensanche de muchas curvas, no ha hecho la instalación de barreras de seguridad, no ha instalado puentes peatonales, no tiene, por ejemplo, soluciones para el tema de las heladas y nevadas que hay en la zona de Ticlo, pero sí tienen la solución a decir, métanle la mano al bolsillo a todos los que transitan por la carretera central. Congresista, ¿acaso no estaríamos ante otra, digamos, ante otro fundamento objetivo, demostrable, de un incumplimiento de la servicibilidad, claro que sí, pueda dar lugar a la resolución de este contrato? Y la concesionaria se escuda en el contrato de concesión. Nosotros decimos, vamos a revisar el contrato de concesión, porque no solo podemos hablar de 1 o 2 artículos, vamos a ver todo en su conjunto. Y ahí tenemos el artículo 16, causales de nulidad, el artículo 17, causales de suspensión. No queremos que se suspenda esta instalación del cuarto peaje. Y el interés público y también la falta de cumplimiento en la ejecución de las obras son causales. Así es. Eso es lo que estamos exigiendo, y para eso necesitamos respuestas claras del Poder Ejecutivo, que tome una decisión de poder atender pues a todos los peruanos, a todos los de la macrorregión del centro, para que no nos metan la mano. Parece que los peajes se han vuelto la nueva forma y estrategia de robarle prácticamente a mano armada al ciudadano. Con eso están asegurando su vida, están asegurando el futuro de sus hijos, de su quinta generación. Ya no depende de la voluntad del ciudadano el hecho de pagar un peaje. Si tienes que transportar tu mercadería y no tienes opción de pasar por esta vía y tener que pagar un peaje, no hay una ruta alterna, no te garantizan seguridad en esa vía, el ciudadano lo tiene que pagar, porque no tiene forma. Si no paga, no transita. Entonces esa se ha vuelto ya una forma de robarle al ciudadano, por cuanto no tiene otra forma en cómo llegar a cumplir o llegar al lugar para poder vender sus productos. Yo creo que ya es tiempo, señor congresista, de hablar de resolución de contratos, porque han tenido el tiempo suficiente para cumplir con las cláusulas, con la parte contractual, que los obliga por todo el dinero, porque no es que no estén recibiendo dinero, se están enriqueciendo. Han elevado los costos de los peajes y se están enriqueciendo. Así es, no existe en este momento equilibrio financiero. Ellos están ganando en forma desmedida y por un lado estamos atrapados, enjaulados. No hay forma en cómo se pueda transitar sin pagar estos peajes. Yo creo, señor congresista, que su mensaje es muy importante para este momento tenso que está viviendo la región Junín y la macrorregión en realidad, porque si Lima recibe productos caros, no es porque vengan caros, es que se encarecen precisamente por el pago que tienen que hacer, por el flete que tienen que pagar para traer estos productos que se encarecen en la región Lima. Todas estas regiones exigen ya, en primer lugar, una nueva carretera central. ¿Para cuándo tenemos una nueva carretera central? Nosotros en el Congreso hemos aprobado la ley 30568, ley que exige al Ejecutivo se pueda construir la autopista macrorregional del centro, así como hay autopista para el norte, para el sur. Nosotros en la carretera central también exigimos, porque ya la actual, la existente, ha colapsado. Y también hemos exigido desde que se aceleren los procesos de construcción de las rutas alternas a la carretera central. Pero mire, está demorando. Imagínese, en este momento existe una vía alterna. Claro, Lima canta Guayay. Pero hay una zona que, si bien viene por la vía alterna, otra vez desemboca en el peaje. La que va por Guarochirí. Claro, otra vez, o sea, hay una vía alterna, sí, pero otra vez se vuelve a unir para donde tiene que pagarse el peaje, señores. Esto no puede continuar. Nosotros desde Zona Franca y desde el Congreso vamos a exigir la resolución de los contratos del peaje, porque esta situación atenta contra el interés público, contra la vida digna de los ciudadanos. Es que anteriormente los congresos
y eran pues mesa de partes del Poder Ejecutivo. Imagínate, la Comisión de Transportes de los congresos anteriores lo presidía el partido de gobierno. Entonces ahora les parece incómodos que Fuerza Popular esté presidiendo la Comisión de Transportes, la Comisión de Fiscalización y hacer el control político que eso nos exige la Constitución, no solo a legislar, no solo a representar, sino también a fiscalizar. Y para eso, con documento en mano, con sus propios contratos de concesión, le decimos, señores autoridades, resuelvan el contrato de concesión. ¿Cuándo vamos a tener esa noticia concreta? Bueno, eso es lo que esperamos tanto del Poder Ejecutivo y como del Poder también del Ministerio, bueno, en este caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de que pueda decir, pues ya han iniciado el contrato o el procedimiento de resolución del contrato. Esperamos esa posición contundente desde el Congreso de la República, congresista, como líder de la Comisión de Transportes. Nosotros vamos a seguir exigiendo de que nos den respuestas claras. Ya se viene un periodo electoral, y no queremos también que la convulsión social, de que se pueda utilizar el tema de la necesidad que tenemos de no seguirnos metiendo la mano al bolsillo para buscar, pues, digamos, más adeptos políticos para uno u otra línea electoral. Lo que queremos es que este Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Lima, esta gestión, pueda tomar una decisión y iniciar con el proceso de recuperar los peajes. Es más, también en el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte. Así es más, la ciudadanía está cansada de pagar. Ha decidido no pagar. No tiene sentido. Entonces, en esta etapa electoral, aquellos candidatos que realmente quieran gobernar, llegar al sillón municipal, a los gobiernos regionales, tienen que tomar esas decisiones. Y la ciudadanía debemos también tener un cambio. No podemos seguir votando por candidatos que no nos ofrezcan propuestas claras. En todo caso, aquel candidato que va a ir a la Municipalidad de Lima, que nos ofrezca, ¿va a resolver o no va a resolver el contrato con Rutas de Lima? Opciones claras, aunque sea una sola promesa que se cumpla, pero que realmente represente un cambio. Del mismo modo, en relación al consorcio de Viandes, en relación al consorcio de Norvial. Lamentablemente, desde aquí le mandamos nuestras palabras de apoyo al congresista Lazo, a todos los ciudadanos que están haciendo esta protesta. Invocamos no realizar actos de violencia y a las autoridades finalmente brindarle la atención debida. Ya sabemos por parte del presidente de la Comisión de Transportes que se va a abordar este tema con urgencia. Esperamos respuestas concretas y los ciudadanos vamos a estar atentos. Muchas gracias. Gracias y nuevamente felicitaciones por el programa. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, señores, este ha sido nuestro primer programa en Zona Franca. Estamos dedicados a seguir investigando y dándolo a conocer a través del portal de Expreso TV, a través de este programa Zona Franca, todo aquello que revele actos de corrupción, que esté generando la posibilidad de mayor impunidad desde el Ministerio Público, desde el Poder Judicial, porque aquí no tenemos miedo de decir la verdad, la decimos de manera franca, de manera clara, y sobre todo también vamos a orientar nuestros esfuerzos para que los intereses de los ciudadanos sean respetados y finalmente podamos lograr la resolución de estos contratos abusivos. El ciudadano no va a pagar más estos peajes a nivel nacional. Los espero en nuestra próxima edición del programa Zona Franca con Jenny Vilcatoma, el día miércoles a las 10 de la mañana, que también estaremos realizando en forma posterior un evento en el Congreso de la República, que esperamos contar con su presencia, señor congresista, para poder tratar la resolución de los contratos de los peajes con Rutas de Lima. Muchas gracias, hasta nuestra próxima edición.